Y vamos a continuar con el doctor Omar Bello Chaboya. Él es médico cirujano por la UNAM y cuenta con un doctorado en medicina y también una especialidad en estadística aplicada por la misma universidad. Actualmente es investigador en ciencias médicas en el Instituto Nacional de Geriatría y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de investigación se han centrado en el desarrollo de modelos para la estimación de la edad biológica mediante parámetros antropométricos y metabólicos, también la epidemiología y predicción de riesgo asociada a la infección por SARS-CoV-2 y la fisiología clínica aplicada al estudio de enfermedades metabólicas. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la presentación, Héctor. Muy buenos días a todos. Quiero agradecer a la doctora García Peña y al Instituto Nacional de Geriatría por la invitación. Esta es una línea de investigación que hemos venido trabajando en los últimos 2 años y básicamente tratamos de abordar ahora una de las preguntas más controversiales que existen en el campo de la endocrinología geriátrica, que es precisamente si estudiar o diagnosticar a la prediabetes en un adulto mayor tiene alguna implicación y si con ello podemos nosotros considerar algún riesgo adicional más allá de simplemente el riesgo de diabetes, que es el que normalmente se asigna. Cabe destacar que la prediabetes siempre se ha tratado como un factor de riesgo. El propio sistema de salud no lo trata como una enfermedad. Sin embargo, se sabe, y hay evidencia ya muy contundente, que la prediabetes como tal no solamente aumenta el riesgo de diabetes, sino también aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular. Actualmente no tenemos muy buena evidencia sobre el efecto que pudiera haber a largo plazo de la prediabetes, particularmente la evidencia es muy escasa en Latinoamérica y sobre todo si es escasa en Latinoamérica, es todavía más escasa en Latinoamérica en adultos mayores. Entonces, aquí les presento los resultados de un estudio que publicamos en Lancet Regional Health a principios del año pasado, en el que tratamos de caracterizar cómo había evolucionado un poco la prevalencia de prediabetes en los últimos años y una de las cosas que encontramos es que independientemente de cuál definición utilicemos, la prediabetes ha venido en aumento muy a la par de lo que consideramos la prevalencia de diabetes, que siempre es en lo que se enfoca el sistema de salud. Uno de los problemas que surge con la prediabetes y por qué sigue sin ser una prioridad de salud pública tiene que ver con que no existe un consenso real sobre cómo se define. Existen muchas formas de diagnosticar prediabetes. Si simplemente nos basamos en lo que recomienda la Sociedad Americana de Diabetes, vemos que la hemoglobina glucosilada es uno de los indicadores más confiables, pero también existen criterios basados en glucosa alterada en ayunas y otras que están basadas en la curva de tolerancia a la glucosa oral. Una de las cosas interesantes de esto es que la concordancia entre ellas es del 50% solamente. Esto quiere decir que muchas personas van a tener uno de los criterios alterados, pero no el resto. Esto tiene implicaciones no solamente para la estimación de la epidemiología de la prediabetes, sino también para lo que el sistema de salud puede hacer por ellos. Utilizando datos de la International Diabetes Federation, vemos que el 10.6% de los adultos a nivel mundial tienen una tolerancia alterada a la glucosa. El 6.2% de los adultos a nivel mundial tienen alterada la glucosa en ayunas alteradas. Y de acuerdo a nuestras propias estimaciones, utilizando datos de ENSANUD, 27.8% de los adultos en México tienen prediabetes independientemente de la definición que se utilice. Ahora, ¿por qué es importante hablar de prediabetes? Bueno, generalmente la prediabetes se diagnostica a mitad de la vida y se trata en adultos de hablar generalmente de un factor de riesgo para diabetes. Hoy en día ya tenemos datos que nos demuestran que no solamente es el riesgo de diabetes, sino también el riesgo de desenlaces cardiovasculares. Ahora, existen factores genéticos que hacen a la población mexicana particularmente susceptible. Somos un grupo étnico que tiene un alto riesgo de diabetes, esto observado por diversos fenómenos, pero uno de los más importantes es que el riesgo que se tiene de desarrollar diabetes se presenta a índices de masa corporal más bajos que en otras poblaciones, además de que nuestra población tiene más de 130 variantes genéticas únicas que tienen ancestría amerindia, que nos confieren un mayor riesgo no solamente de desarrollar diabetes, sino también algunos estudios ya demuestran prediabetes. También existe el factor de la obesidad. Esto se ha asociado con disfunción de célula beta y sobre todo con alteraciones en la producción de insulina. Pero una cosa muy interesante que ha vinculado un poco a la prediabetes con el envejecimiento es que existe una disfunción del tejido adiposo que genera un estado proinflamatorio muy similar a lo que se ha caracterizado como el inflammaging.
Este también se acompaña de estrés oxidativo y de resistencia neuronal a la insulina, que ya hay algunos estudios que demuestran también alteraciones cognitivas importantes en pacientes con prediabetes. Ahora, estos son otros resultados de nuestro estudio que publicamos en Lancet Regional Health, y una de las cosas más interesantes es que el mayor aumento que hemos observado en los últimos años, en los últimos ciclos de Ensanud, esto abarca hasta el ciclo de 2022, en la prevalencia de prediabetes es sobre todo en adultos mayores de 60 años. Este aumento de prevalencia en adultos mayores de inmediato nos lleva a una pregunta: ¿qué significa que un adulto mayor tenga prediabetes? Entonces, este estudio fue publicado en JAMA Internal Medicine en el 2021 y trató de analizar qué le pasa a los adultos mayores que tienen prediabetes. Cabe destacar que la mayor parte de los adultos que presentan prediabetes, uno pensaría la mayoría desarrollan diabetes, en realidad solamente el 9% desarrollan diabetes. La mayoría se quedan en su estado de prediabetes y un 13%, es decir, la mayoría presentan un estado de regresión a la normoglucemia. Entonces, en los adultos mayores es más frecuente la regresión a la normoglucemia que la progresión a diabetes. Desde luego, esto está confundido también por el sesgo de supervivencia que pudiera existir asociado a la prediabetes. Entonces, hasta ahorita, todos los estudios se han enfocado en la prediabetes en el adulto joven. Y entonces se sabe que la mayor parte del riesgo de desenlaces clínicos, sobre todo diabetes, sobre todo enfermedad cardiovascular, se da en personas entre 20 y 40 años. Sin embargo, en el envejecimiento, el riesgo asociado a prediabetes se ve atenuado por las comorbilidades asociadas. Entonces, es muy difícil a veces poder analizar cuál es el impacto real de lo que hasta hoy se considera como un factor de riesgo, ¿no? Otra cosa es que la desnutrición y la presencia de comorbilidades tienden a disminuir artificialmente los niveles de glucosa en adultos mayores, lo cual también puede afectar la evaluación precisa del estado del metabolismo de glucosa en estas personas. Entonces, a nosotros nos surge una pregunta que es: ¿cómo la prediabetes influye sobre los fenotipos que tradicionalmente asociamos con el envejecimiento? Esto incluye funcionalidad, fragilidad, comorbilidades y muerte prematura. Esto es de un preprint que acabamos de publicar este año, que utilizamos de datos del estudio prospectivo de la Ciudad de México, donde caracterizamos por primera vez en población mexicana la prediabetes como un factor de riesgo para mortalidad por distintas causas. Ahora, algo interesante que observamos, porque teníamos una remuestra, pueden ver en esta gráfica que cuando vemos a las diferentes edades, particularmente en las personas mayores de 70 años, el gradiente que se observa de riesgo asociado a el estado de prediabetes, porque noten que ahí tenemos menos de 5.7, que no es prediabetes, de 5.7 a 5.9, que son los que incluye la ADA, y mayor a 6, que es lo que incluye el International Expert Committee. Lo que vemos es que el gradiente de riesgo asociado a prediabetes se pierde en adultos mayores. Esto de inmediato podría indicar que a lo mejor la prediabetes no tiene un impacto causal para mortalidad o que predominan otras comorbilidades. Sin embargo, ha habido estudios que se han desarrollado en distintas poblaciones que han demostrado que el aumento o que la prediabetes como tal, cabe destacar que los individuos que tienen prediabetes la mayoría no lo saben, ¿no? Entonces estas solamente son mediciones séricas, que es lo que hace el diagnóstico. Y se observó que la prediabetes aumenta el tiempo de levantamiento de silla, una disminución en la velocidad de caminata y progresión en la discapacidad. Asimismo, se ha observado que la prediabetes se asocia con discapacidad, con alteraciones en movilidad y con alteraciones en las actividades instrumentadas y básicas de la vida diaria. Otro estudio basado en el Baltimore Longitudinal Study of Aging demuestra también que existe un mayor riesgo de fragilidad en participantes que tienen prediabetes comparado con aquellos que no lo tienen, y también se ha visto un riesgo de alteraciones cognitivas, así como el desarrollo de comorbilidades asociadas a enfermedad cardiovascular y depresión. Entonces, nos queda una duda importante, que es lo que tratamos de responder en nuestro estudio, que es si la prediabetes solamente es un desequilibrio glucémico antes de la diabetes o es una entidad en sí misma, ¿no? En su historia natural existe una alta regresión a la normoglucemia y sobre todo en adultos mayores muchos desafortunadamente fallecen antes de que se pueda hacer algo al respecto. Y esto es interesante porque en realidad en adultos mayores, al menos los estudios que existen hasta ahorita, la progresión a diabetes es menor que todas las otras transiciones. Y las implicaciones esperamos o anticipamos que sean distintas en adultos mayores, por lo que
nuestro estudio tuvo como objetivo estudiar cómo se comporta la prediabetes sin tratamiento farmacológico. Particularmente para el caso de NACEM, nosotros nos abocamos solamente a utilizar la ola de biomarcadores del año 2012 y tratamos de ver el riesgo de un diagnóstico único de prediabetes sobre el riesgo de deterioro funcional y fragilidad en adultos mayores de 50 años. Esto lo hicimos utilizando la encuesta que tiene biomarcadores del año 2012, con seguimientos al año 2015 y al año 2018. Desafortunadamente sabemos la muestra de biomarcadores no es tan grande para NACEM, pero logramos capturar a 1.216 personas sin diabetes, esto ya tanto bioquímico como por diagnóstico previo, que tuvieran un seguimiento al menos durante la ola de 2012, 2015 y 2018. Utilizando hemoglobina glucosilada, nosotros definimos prediabetes basado en dos criterios. El criterio de la ADA, que está establecido por un nivel de hemoglobina glucosilada entre 5,7 y 6,4, y prediabetes basado en el International Expert Committee, que es un criterio un poco más estricto, que va de 6 a 6,4. Y tratamos de ver el impacto sobre las actividades básicas de la vida diaria, las actividades instrumentadas de la vida diaria, la salud autorreportada, la mortalidad y la multimorbilidad. Primero hicimos una clasificación global de cómo están estos sujetos de la NACEM, en quienes nosotros vamos a encontrar la presencia de prediabetes o diabetes. Ahí podemos ver tanto en el panel A, que son los criterios de la ADA, como en el panel B, que son los criterios del International Expert Committee. El único impacto que tiene el cambio de criterios en el cambio de prevalencia. Entonces, desde luego, esto tiene una implicación relevante. ¿Cuál criterio vamos a escoger si quisiéramos considerar la prediabetes algo más que un simple factor de riesgo? ¿Utilizamos el criterio más estricto, que desde luego disminuye la prevalencia, o utilizamos el criterio más amplio, que si bien aumenta la prevalencia puede diluir un poco del riesgo de aquellos que lo tuvieran más alto? Cabe destacar que el criterio de la ADA en casi todos los estudios no solamente tiende a sobreestimar el riesgo, sino que cuando se ve la concordancia es la que tiene concordancia más baja con la glucosa plasmática en ayuno y también con la curva de tolerancia a la glucosa oral. Cuando vemos cómo se comporta la prediabetes por grupo de edad, algo interesante que sucede es que el gradiente de edad que se observa en personas jóvenes se pierde. Es decir, no es que observemos una mayor prevalencia de prediabetes simplemente asociado a la edad cronológica porque así la veamos. Vemos que más o menos los estimadores de prevalencia, independientemente de si es el criterio de la ADA o del International Expert Committee, son bastante estables en los diferentes puntos de la vida. Posteriormente lo que hicimos fue aprovechar los datos longitudinales que tiene NACEM y para ello explorar cómo se comportan los cambios a lo largo del tiempo mediante un modelo ordinal de efectos mixtos para ver si se aumentaba el número de déficits que se presentaban en actividades de la vida diaria. Aquí en este recuadro rojo pueden ustedes ver cómo se resaltan los resultados para la prediabetes del International Expert Committee y de la ADA. Lo que observamos es que un diagnóstico único de prediabetes durante la ola basal aumenta el riesgo de progresión en el número de déficits que presentan los adultos mayores en actividades básicas de la vida diaria, independientemente de si se cuenta con un diagnóstico por el criterio del International Expert Committee o por el criterio de la ADA. Cuando nosotros vamos a actividades instrumentadas, lo observamos de manera similar, pero solamente en aquellos que tienen el criterio del International Expert Committee. Esto va muy en congruencia con lo que publicamos en nuestro preprint a principio de este año, en el cual vimos que el riesgo de mortalidad era mucho más evidente en personas que tenían este criterio de prediabetes por el International Expert Committee. Desde luego es un punto de corte mucho más alto de hemoglobina glucosilada, lo cual puede explicar por qué está capturando el riesgo de manera más amplia. Cuando vemos la carga de comorbilidades, ahí desafortunadamente la cantidad de eventos incidentes no es tanta para verlo con el del International Expert Committee, pero para verlo con el de la ADA sí se logró alcanzar a ver, lo cual también explica que la carga de comorbilidades no solamente captura diabetes, ahí incluimos cáncer, incluimos enfermedad cardiovascular, incluimos artritis, incluimos enfermedad vascular cerebral, lo que quiere decir que la acumulación de comorbilidades también se debe a la presencia de esto que tradicionalmente consideramos un factor de riesgo. Y ahora, algo muy interesante es que cuando evaluamos mortalidad, esto mediante un modelo de Cox con los registros de mortalidad con los que cuenta NACEM, observamos que la prediabetes se comportaba como un factor protector en la mayor parte de los adultos mayores. Esto tiene que ver con que lo definimos con hemoglobina glucosilada. Desde luego sabemos que el impacto que sufre la hemoglobina glucosilada por comorbilidades, enfermedad hepática o enfermedad renal puede estar confundiendo
estos fenómenos. Sin embargo, probamos una interacción con sexo para ver que si estuviera capturando riesgo en algunos individuos. Observamos que en las mujeres, en quienes de otra forma se observaría un menor riesgo de mortalidad, la prediabetes sí aumenta el riesgo de mortalidad, independientemente de que lo viéramos con lo del International Expert Committee o, aunque no alcanzamos ahí significancia estadística, sí lo comprobamos en el estudio prospectivo de la Ciudad de México. Entonces, este lo consideramos en realidad la primera etapa de nuestro estudio. Y lo que vimos es que en adultos mayores mexicanos reclutados en ENACEM, la prediabetes se asocia con un deterioro en los déficits de actividades básicas de la vida diaria y actividades instrumentadas de la vida diaria. Se asocia también con un aumento de multimorbilidad y se asocia con un riesgo de mortalidad que parece ser un poco menor del que se observa en personas jóvenes. Algo interesante y que nos parece una conclusión de relevancia es que la definición del International Expert Committee, que es más estricta, podría detectar a individuos de mayor riesgo y por lo tanto, si consideráramos hacer una evaluación de prediabetes, quizá sería una de las recomendaciones emitir un diagnóstico en aquellos que tuvieran este criterio mejor que en el de la ADA. Ahora, a pesar de que los datos de ENACEM son valiosísimos, queremos demostrar que esto se replica en otros estudios longitudinales de Gateway to Global Aging y entonces vamos a incluir datos de HRS, de ELSA, de Charles, de Creles y de ELSI. Vamos a explorar también el fenotipo y el índice de fragilidad para ver que también estemos observando fenómenos similares a los que estamos viendo ahorita en los índices que hemos explorado hasta ahorita y sobre todo aprovechar algunos estudios que tienen más de una medición de hemoglobina glucosilada para evaluar cambios en el tiempo como regresión y progresión de la prediabetes. Futuras olas de ENACEM podrían realizar mediciones seriadas de biomarcadores, porque creo que esto sería muy importante estudiarlo a largo plazo. Simplemente un diagnóstico único, desafortunadamente, tiene muchos problemas para considerarlo como causal. Y finalmente, estudiar esta dinámica temporal de marcadores metabólicos pues nos ayudaría a entender el envejecimiento metabólico y sobre todo a enriquecer el área para estudiar la endocrinología geriátrica. Quiero agradecer mucho a la doctora García Peña, al doctor Luis Miguel Gutiérrez Robledo por todo su apoyo en el instituto, desde luego a mi alumna de maestría, la doctora Andrea Malagón Lisiaga, quien está estando a cargo de este proyecto, y a todo mi equipo de investigación, como pueden ver, todos muy jóvenes, pero todos muy apasionados por la investigación. Muchísimas gracias y con gusto respondo a cualquier pregunta.